Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Estos son los titulares de la jornada. Rusia atacó Kiev y otras 9 regiones ucranianas en otro bombardeo masivo con misiles y drones. Tuvo como principal objetivo infraestructuras energéticas y causó la muerte de 6 personas. En tanto, Volodymyr Zelensky reiteró estar de acuerdo con que la actual línea del frente sea el punto de partida para las negociaciones de paz. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reiteró la promesa de Estados Unidos de desarmar a Hamás y de reconstruir Gaza tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Su visita ocurre en medio de acusaciones mutuas entre Israel y la milicia de haber violado el cese el fuego en la Franja de Gaza. El Museo del Louvre abre sus puertas a 3 días del denominado como robo del siglo, en el que ladrones hurtaron joyas reales por un valor de más de 100 millones de dólares. El presidente de Francia ordenó acelerar la implementación de medidas en el museo más visitado del mundo. En nuestro reportaje de Enfoco vamos a Kenia, donde la fiebre del oro lleva a mineros a extraerlo en zonas donde el medio ambiente es el más afectado. Lo vemos más adelante. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. Un nuevo ataque masivo ruso ocurrió la última noche contra Kiev y otras 9 regiones ucranianas que tuvo como principal objetivo infraestructuras energéticas. El ataque con drones y misiles causó la muerte de 6 personas y dejó a miles sin luz, dañando una planta en la región de Odessa. Ucrania también bombardeó territorio ruso, impactando una planta química en Briansk. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de visita en Suecia, reiteró estar de acuerdo con que la actual línea del frente sea el punto de partida para las negociaciones de paz, como lo informó ayer Bruselas. Desde Kiev, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos informó sobre los ataques recientes. Bueno, esto hace parte de una campaña de la que hemos venido hablando en las últimas semanas. Sin embargo, el ataque de ayer fue uno de los más grandes. 10 provincias, como se mencionaba al comienzo de esta nota, entre ellas la ciudad de Kiev, que fue fuertemente atacada desde el comienzo de la noche. Y si bien el objetivo era esta infraestructura eléctrica, que sigue siendo el objetivo de Rusia, que busca prácticamente dejar a los ucranianos sin electricidad y sin gas para este invierno que ya entra, también tuvo consecuencias en la vida civil. Varias edificaciones alcanzaron a ser impactadas después de que se derribaran esos drones Shaheds o otros tipos de drones que lanzan los rusos. Anoche fueron 400 drones y 28 misiles. Algunos de ellos también impactaron aquí en Kiev, pero también en otras partes de Ucrania, y hubo heridos en toda esta país. Y lo más triste tal vez fue lo que vimos esta mañana en la ciudad de Kharkiv, donde un dron impactó una guardería donde habían al menos 45 niños. Estaban en un refugio, pero alcanzó a impactar en ese lugar. Los niños luego fueron evacuados. Una persona murió allí, dejando escenas muy dramáticas y con mucho dolor para los ucranianos. Y eso viene en un momento que obviamente se conoce que esas conversaciones que se iban a dar en Budapest entre el presidente Trump y Putin todavía están con una interrogación. No es claro si esto vaya a darse, y lo que ya ha llevado al presidente Zelensky a decir que si no se pone mayor presión en Rusia, ha demostrado que realmente no tiene ninguna intención de negociar y parar la guerra. Y en otro frente de guerra, 2 días de que se cumplan 2 semanas de la entrada en vigor del cese el fuego en la Franja de Gaza, que ha sido reiteradamente violado, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reafirmó desde Kiryat Gat la promesa de la administración Trump de desarmar a Hamás, aunque puntualizó que será muy difícil y reconstruir el devastado enclave palestino. Y lo hizo tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien agradeció a su mayor aliado de Occidente por su solidaridad con la causa israelí. La visita de 2 días ocurre en medio de acusaciones mutuas entre Israel y Hamás de violar el acuerdo, y busca lograr así que se mantenga la tregua.
No es fácil, nunca dije que fuera fácil, pero soy optimista de que el alto al fuego se mantendrá y de que realmente podremos construir un futuro mejor en todo Oriente Medio, aunque eso requiere trabajo. Así que no se trata de supervisar como si se estuviera supervisando a un niño pequeño, sino de supervisar porque hay mucho trabajo, mucha gente buena que lo está haciendo. Y es importante que los altos mandos de la administración sigan garantizando que nuestra gente esté haciendo lo que necesitamos que haga. Hemos sido capaces de hacer dos cosas: poner el cuchillo en la garganta de Hamás, que fue el esfuerzo militar guiado por Israel, y el otro esfuerzo de aislar a Hamás en el mundo árabe y musulmán, lo que creo que el presidente hizo de manera brillante con su equipo. Así que esas dos cosas dieron como resultado la liberación de los rehenes, que nadie creería que lo sacaríamos. Lo hizo. En Serbia, un hombre resultó gravemente herido tras recibir disparos de un tirador que abrió fuego cerca del Parlamento en Belgrado. El presidente serbio Aleksandar Vučić calificó de acto terrorista lo ocurrido frente a carpas instaladas por seguidores del mandatario. El hecho ocurre en medio de protestas contra su gobierno que se han prolongado ya a lo largo de casi un año y que se desataron tras el colapso de una estación de trenes en noviembre y que causó la muerte de 16 personas. Al momento, una persona fue detenida y la policía aseguró la escena. Y el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2025 es para dos periodistas, un bielorruso y una georgiana. Ambos se encuentran en prisión. El Parlamento Europeo reconoció el trabajo de Andrei Poksobut y de Mia Amagloveli por su contribución excepcional a los derechos humanos. El bielorruso es conocido por sus críticas al presidente Alexander Lukashenko y desde 2021 cumple una condena de 8 años de prisión. Por su parte, Amagloveli fue detenida este año por participar en protestas antigubernamentales. Este galardón será entregado el próximo 16 de diciembre en Estrasburgo. Y en otro orden de ideas, el Museo del Louvre en París reabrió sus puertas este miércoles, 3 días después de un espectacular robo de joyas reales que han sido valoradas en más de 100 millones de dólares. Mientras los turistas ingresan al museo más importante de Francia, las investigaciones para dar con los responsables continúan y la policía sigue en la búsqueda de las 4 personas responsables de este hurto. El robo al Museo del Louvre reabre el debate sobre la cuestión de la seguridad dentro de estos recintos en el país y este miércoles precisamente el presidente Emmanuel Macron pidió acelerar las medidas para evitar hechos similares. Así lo informó a través de su portavoz. Elogió los esfuerzos de la ministra de Cultura, Rachida Dati, y del ministro del Interior, Laurent Núñez. Si bien hizo un llamamiento a la calma, las investigaciones administrativas y judiciales están en marcha y esclarecerán por completo lo ocurrido. Además, indicó que se están implementando medidas de seguridad para el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas. Se esperan aceleraciones y propuestas de aceleración la próxima semana. En información de la región latinoamericana, en Colombia un tribunal de segunda instancia absolvió de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Todo esto en un caso en el que se busca determinar si el exmandatario manipuló o no a testigos. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó la decisión y el senador de izquierda Iván Cepeda anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema. Ahora el caso irá a la tercera y última instancia, un proceso que podría prolongarse entre 5 y 10 años más. El informe es de Samuel Salgado Castro. El expresidente y líder natural de la derecha, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos por los que había sido hallado culpable en una histórica condena de primera instancia en medio de la presunta manipulación de testigos en un caso contra el senador Iván Cepeda. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Pido la providencia, energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia,
Uribe renunció al Senado durante la investigación por este caso. Ahora no descarta volver a la arena política en medio de la batalla de su partido Centro Democrático por elegir a un candidato para las presidenciales de 2026. La opinión pública. Iván Cepeda, víctima en el proceso contra Uribe, anunció que recurrirá a la decisión. Vamos a seguir trabajando para que haya verdad en este caso y en los otros, en los que Álvaro Uribe ha sido responsable de hechos muy graves. Así que no haya duda, ¿no? Lo nuestro, lo de las víctimas, es la perseverancia. Las víctimas son más perseverantes que la injusticia y la impunidad. En las calles, la decisión judicial dividió la opinión. No me parece sensato lo que acaba de pasar. Ahí tuvo que haber una presión tremenda para que los magistrados cambiaran su decisión. No, la decisión de la justicia pues toca respetarla. Al final es justicia, la justicia colombiana es así. El caso pasa ahora a la tercera y última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, y que tiene entre 5 y 10 años para pronunciarse. Vamos a Perú, donde está en vigor el estado de emergencia en la capital Lima y el municipio aledaño Callao. El presidente interino José Gerí afirmó que tomó la decisión para combatir la inseguridad en un país que en el primer semestre de este año registró 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, el estado de emergencia sigue a las masivas protestas antigubernamentales que empezaron contra la destituida Dina Boluarte y que se acentuaron con la asunción de Gerí. Él es investigada por corrupción y acusado de violencia sexual. Movilizaciones en las que un manifestante perdió la vida tras el disparo por parte de un suboficial de policía. Escuchemos al presidente interino. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Vamos con Enfoco. Los mineros de Kenia arriesgan sus vidas cada día para extraer oro a 30 metros bajo la superficie terrestre. Con la reciente fiebre del oro en el país, están surgiendo así minas artesanales con consecuencias negativas para el medio ambiente, pero también malas condiciones laborales. Esta es la historia. Una pequeña pepita de oro. En el oeste de Kenia, una nueva generación de mineros está dispuesta a asumir enormes riesgos para encontrarla. Cada mañana, hombres del condado de Kakamega se dirigen a trabajar en minas artesanales. Antes de descender, el líder del grupo da instrucciones de seguridad. Está preocupado por los nuevos reclutas. Trabajan en una antigua mina británica de oro abandonada tras la independencia de Kenia. Hoy, un propietario adinerado ha retomado las operaciones. La mina alcanza más de 30 metros de profundidad. Hay que tener cuidado por donde se pisa. Hay rocas, tuberías y cables eléctricos. Los mineros se adentran en la oscuridad equipados solo con sus linternas frontales. No tienen equipo de protección. Caminan en más de 1 metro de agua tratando de evitar una electrocución. El material que buscamos, del que se extrae el oro, es esta línea aquí. No sé si pueden ver el recubrimiento. Trabajar aquí es muy peligroso. Después de las explosiones, las rocas quedan muy débiles. ¿Ven? Los hombres cavan todo el día sin ver una sola pepita. Durante horas se turnan en la oscuridad llenando sacos con cuarzo con la esperanza de encontrar algo de oro. El oxígeno es escaso. Miren lo que hago. Vengo aquí y puedo quedarme hasta mañana. Ahora no tengo problema para respirar.
A pesar de los riesgos, no dudan en trabajar en las minas. Hace apenas unos meses eran cocineros, agricultores o albañiles como Denis. Cuando era albañil ganaba 3 euros al día. Aquí en la mina puedo ganar 30 o incluso más. Una fiebre del oro ha transformado el paisaje de la región. La minería artesanal está debilitando la tierra. En la superficie, las mujeres se encargan de la siguiente fase. Marceline era profesora y Teresa, comerciante. Ahora pasan el día filtrando impurezas del material extraído. Estoy procesando esta tierra que traje de la mina. Quedará en estas rejillas porque es oro en bruto. La tierra ligera se mueve con el agua. Voy a enjuagar estas rejillas y a guardar ese oro. Timothy Mukoshi, representante del sindicato minero del condado, visita el sitio. Su labor es registrar oficialmente a los trabajadores y velar por su seguridad. El número de personas en el campo minero se ha triplicado. Hay muchos problemas relacionados con los mineros. Por ejemplo, la degradación ambiental, el uso de químicos peligrosos como el mercurio y también la falta de tecnología minera. La mayoría de los trabajadores no están registrados oficialmente. Venden su oro a mayoristas en la ciudad que prefieren mantenerse en el anonimato. Desde la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania, el precio del oro ha alcanzado máximos históricos. Hacemos esto todos los días. Pueden ser 5, 10 o 20 gramos. Lo calentamos durante 20 minutos, luego lo sacamos y lo vertemos aquí. El oro se vende luego en el extranjero. Una vez fundido, es difícil rastrear su origen o saber en qué condiciones fue extraído. Se estima que aún quedan unas 30 toneladas de oro en el subsuelo de la región. Más de 5.000 personas se han sumado a la minería artesanal en los últimos años. Es un sector económico que Kenia aún lucha por regular. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero quédese con nosotros que ya viene María Clara Calle y Medio Ambiente. Hasta la próxima.